Parece que funciona. O sea, tengo que cambiarle las hélices, porque ya me había cargado unas cuantas y ya después, después de este, finito. Es decir, siempre me preguntáis que cómo hago para que el dron vuele como si vuele solo. Pues que efectivamente vuela solo. Y es por un sistema de waypoints, que tú programas un vuelo y él luego lo repite. Lo que pasa que a veces, como ha pasado ahora, no sé por qué, lo repite más bajo. Bien, pues después del pequeño percance vamos a empezar con el capítulo de hoy. Mirad, después de casi 8 años que llevo dando la vuelta al mundo en moto, y de 50 y tantos países, y me da igual los 5 continentes, lo que queráis, todo eso da un poco igual, pero sí que es cierto que es la primera vez después de todo este tiempo que estoy viajando en un país en el que se habla mi propio idioma, y eso ha cambiado por completo el viaje. Entender todos los matices de la persona que tienes enfrente y sobre todo poder mostrar quién eres sin forzar nada, porque es tu propio idioma y hablas como hablas y todo es normal, ha hecho que las puertas se abran pues 100 veces más. Y ya siempre se me abrían mucho, porque viajando se abren, pues ahora mucho más. De las muchas tontunas gurús estas que digo, siempre digo eso de que el plan es que no hay plan y que la ruta se hace a través de las personas que voy conociendo. Pues ahora imaginaos, ¿no? Mucho más. Todo ese concepto se ha vuelto loco ahora, ¿no? Y es un poco de lo que quería hablar ya no solo hoy, sino en los siguientes capítulos, de cómo la ruta se va haciendo a través de las personas que voy conociendo, ¿no? Mirad, la ruta por México empieza en Tijuana. Cuando me escribió por Facebook, me escribió Luis, quien me presentó a Marco Salgado, amigo que habéis conocido en otros capítulos. Y fue Marco quien me recomendó mucho hacer la Sierra de San Pedro Mártir y quien me puso en contacto con Alfredo, el dueño del Coyote, lugar donde, si os parece, comenzamos el capítulo de hoy. No es tanto un hotel, sino que es un servicio que le decimos a la gente, un servicio de cabañas, de alojamiento, para toda la gente que quiere venir a conocer San Pedro Mártir, pues tener un lugar para ofrecerles y que tengan a dónde llegar. ¿Qué me estás cocinando, Paola? Unas empanaditas de carne deshebrada. Eso para comer. Eso es para tu comida. ¿Desde cuándo vivo aquí? Ya tengo 2 años viviendo aquí. 3 años. Yo soy de Sonora. ¿Y echas de menos algo de la ciudad o no? No. Nada. Cuando estoy allá echo de menos aquí. Tenemos muchos grupos de motociclistas. Ajá. También somos partícipes en algunas de las carreras populares aquí en Baja California. Entonces, entre los participantes o corredores o aficionados, pues se ha dado a conocer un poco más el rancho en este giro del motociclismo, ¿no? Lo que alcanzamos a ver enfrente, pues viene siendo la cara norte de lo que es Sierra de San Pedro Mártir, donde se encuentra uno de los telescopios pues más importantes a nivel mundial. ¿Y nunca has subido al observatorio? No, nunca, a pesar de que estoy de aquí. ¿Y eso no te da curiosidad subir? No, y cuando quiero ir me encuentro que está cerrado y nunca. Bien, bueno, ya están las maletas arregladas. Yo físicamente recuperado también. Este sitio, de verdad, el Coyote es espectacular, es maravilloso, o sea, no hay mejor sitio para descansar en el mundo, creo. Y ahora voy a subir al observatorio, que es el punto y final de este primer tramo de moto dura. Después ya no sé qué voy a hacer, porque el plan, como siempre, es que no hay plan.
El caso es que las casualidades, o el guionista, o lo que sea, son todo el rato una detrás de otra. Y hace unas semanas conocí a Scotty, el dueño de la carrera de la Baja Rally. Me invitó a hacer un curso de navegación en moto y nos hicimos muy colegas. Y joder, casualidades de la vida, está viniendo. Y con esto terminamos esta ruta. Otra rama de este árbol familiar en México empieza también en Tijuana, donde también me escribe por YouTube, creo que fue Neil, para ponerme en contacto con Vagabond, que ya son muy amigos, Nancy y Dennis, a los que conocisteis también en capítulos anteriores, y que al llegar a Ensenada conocieron a Avi y a Mau. Y Mau fue quien me invitó a hacer un curso de navegación off-road para la Baja Rally y quien me presentó al dueño de la carrera, que se llama Scotty. Y aquí es cuando las dos ramas de este árbol se unen, porque Scotty y Alfredo se conocen. Y no solo eso, sino que por arte de guionista, Scotty apareció en el Rancho del Coyote cuando yo estaba. Igual. Hey, look who's here. Charlie Cinema. ¿Cómo has estado? Super bien. How long is it gonna take us to go up and down? 90 minutes. El observatorio se encuentra a unos 60 kilómetros del Coyote, por una carretera de asfalto bastante bueno que serpentea hasta los 2.830 metros. ...2.800 metros. Este observatorio es uno de los 3 más importantes del mundo y fue construido en 1971. ¿Quién construyó esto? Es la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Esto es capital 100% mexicano? Sí, mexicano. Vienen astrónomos de todas partes del mundo. Francia, Alemania, Rusia. O sea que es uno de los 3 más grandes del mundo. Sí, de Hawái, Chile y México. Son los 3 más grandes. Se ven los 2 mares. ¿Desde dónde? De acá del Picacho. El Picacho del Diablo es la montaña más alta de toda la Baja California, con 3.100 metros. Y en días como hoy, así despejados, se pueden observar los 2 mares, el Mar de Cortés y el Pacífico. Aquí tenemos 3 telescopios. Se están construyendo otros 3 en un convenio entre 3 países, México, Estados Unidos y China. Esos telescopios van a estar robotizados. Van a poder observar desde China sin necesidad de venir para acá. Desde allá los van a abrir, los van a mover y cerrar y todo. Bueno, hemos decidido acampar. Bueno, yo he decidido acampar porque era ya muy tarde. Mañana sigo a San Quintín. Scotty, are you gonna cook for me? We got some pasta going for the carbohydrates, and we're gonna eat some spaghetti and some soup and some granola bars. Red wine, of course. You got? Red, no, I don't. Rioja. Gran Reserva. Gran Reserva. Buen provecho. Buen provecho. Hasta mañana. Scotty es californiano y vive en San Diego, y aunque trabaja como broker de bolsa, intenta siempre tener el mayor tiempo posible para hacer lo que más le gusta, montar en moto de enduro y vivir la vida lo más intensamente posible. Desde hace 5 años organiza la Baja Rally, una carrera muy popular en Baja California. Baja Rally race is it's something different for this part of the world. Racing normally here is crazy and wild. You have the racers are practicing the same course. Everybody knows where they're going. That the difference in rally is the unknown. It's an adventure to go to a new track that you don't know, to also visit a new camp that you haven't been before. So the Baja Rally is new. So we started a school to teach people, because this part of the world, there's no, rally is not very popular. It's not very big. And so instead of bringing rally racers to Baja from the other parts of the world, we decided to start teaching people here, racers here, how to do navigation rally, the road book, like what you did, Charlie. We visit a private training center. We've arranged with a private owner to have a secure place that's closed and locked, so we don't have cows and horses and traffic
Everybody has to have the basic navigation equipment. Chao, mi amor, te voy a poner los cuernos. Te voy a ser un poquito infiel. Es que no daba tiempo a poner el roadbook en la otra moto, así que nada. So without that equipment, you can't complete the course. So fortunately, there was another bike available for you to ride. Thank you very much for the invitation. I was very happy to do it. And yeah, now I can navigate. Hey, buenos días. ¿Cómo estás? Se llama, te llama Guadalupe. Chava, ¿no? Lupe. Qué bien, Lupe, qué bien. Bien. Muchas gracias, amigo. Bien, gracias. Oye, Lupe, estuve ayer en el observatorio, tienes que subir, ¿eh? Ah, sí. ¿Cómo no has Bien. subido todavía? Tienes que subir, es precioso. Sí, dicen que es muy bonito, pero yo tengo que subir para allá. Claro, amigo, Voy a ir hombre. a observar todo porque La vida se pasa, amigo, hay que ver las cosas. me la paso muy ocupado aquí en el rancho. Pues hay que disfrutar un poco también, ¿eh? Sí, ok. Bueno, Lupe, Hasta luego. gracias, ¿eh? Bueno, muy bien, ¿no? It's like Spanish music. Buena suerte. Hey, why do you have to decide the side? I was the first. You know If why? I go like this, you have to go like this. Okay, so you know why it's this? It's like Mauricio told me, heart to heart, and open the shield. Okay. Open your shield. Que sepáis, queridos amigos, que estoy muy contento. Estoy en casa, estoy en México. Todo fluye mejor. Let's go. La siguiente rama de este árbol mexicano nos lleva a Vicente Guerrero por una carretera deliciosa que deja atrás la Sierra de San Pedro Mártir y se dirige de nuevo hasta el Pacífico. Allí nos espera Poncho, un nuevo amigo que también conocí en la Baja Rally, pero que además conoce todas las rutas off-road de la Baja California como probablemente poca gente. Él nos guiará para seguir el camino, aunque eso será en el próximo capítulo. Gracias amigos por estar ahí, nos vemos la semana que viene.